Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son los logaritmos. Recordemos que un logaritmo consiste en algo como lo siguiente, ¿de acuerdo? Y que prácticamente el logaritmo se compone de los siguientes elementos. Como podemos observar, tenemos un numerito pequeño que aparece en el centro del logaritmo. A esta cantidad pequeñita se le conoce como base. Enseguida, al lado de la base, tenemos esta otra cantidad, la cual a toda esa parte se le va a llamar argumento. Y bueno, tenemos obviamente la respuesta del logaritmo, que se conocerá como el exponente. Entonces, una vez ya viendo, recordado las partes que constituyen al logaritmo, que sería la base, el argumento y el exponente, podemos hacer una definición práctica de lo que consiste un logaritmo. El logaritmo consiste en lo siguiente: ¿a qué exponente yo tengo que elevar la base para que me dé como resultado el argumento? Reitero, la definición práctica del logaritmo es ¿a qué exponente yo tengo que elevar la base para que me dé como resultado el argumento del logaritmo? En este caso, como podemos observar, logaritmo en base 2 de 8 es la forma en la que se lee, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué razón? Porque 2 elevado a la 3 me da como resultado 8. Lo podemos ver de la siguiente forma. 2 elevado a la 3 pues es igual a 8. Este 2 elevado al exponente 3 me genera el argumento que es 8. De esa forma podemos definir de forma práctica lo que es un logaritmo. Podemos también checar el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 4 de 16 es igual a 2. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque 4 elevado a la 2 me da 16. 4, que es la base, elevado al exponente 2, me da el argumento que es 16. Como podemos observar, pues esta es la definición del logaritmo. Y la definición tiene aplicaciones prácticas, las cuales vamos a ver a continuación en los siguientes ejemplos. A continuación se nos presenta este ejemplo, el cual nos dice encontrar el logaritmo en base 5 de 125. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aplicando el concepto de logaritmo. ¿A qué exponente yo tengo que elevar la base, que en este caso es 5, para que me dé como resultado 125? Bueno, pues podemos observar que el logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. ¿Por qué razón? Porque 5, que es la base, elevado al exponente 3, me produce el argumento que es 125. Podemos checar esta operación en la calculadora para que vean que efectivamente 5 elevado a la 3 te da 125. Entonces, el exponente al que hay que elevar la base, que es 5, para que me dé el argumento, que es 125, pues es el 3. De tal manera que esta sería la respuesta de este logaritmo. Podemos checar este otro ejemplo, el cual se extrajo del material de apoyo de Moderación Matemática 2, el cual es un ejemplo muy similar: encontrar el logaritmo en base 3 de 81. Y cuando hacemos esa búsqueda, ¿a qué exponente yo tendría que elevar la base, que es 3, para que me dé como resultado el argumento, que es 81? Pues podemos encontrar que esa respuesta es 4. ¿Y por qué? Porque 3 elevado a la 4 me da 81. ¿Okay? La base, que es 3 elevado al exponente 4, me produce el argumento, que es 81. Podemos checar un último ejemplo, el cual es este. Como podemos observar, en este caso es una estructura un poco diferente al del ejemplo I y el ejemplo K, ya que en este caso tenemos a la incógnita como el argumento, ¿de acuerdo? Pero reitero que es aplicar la definición del logaritmo, o sea, ¿qué exponente yo tengo que elevar la base para que me dé el argumento? Esa misma idea la vamos a aplicar para cualquier caso. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Nos quedaría algo como esto. 2 elevado a la 4 me tendría que dar el argumento del logaritmo, que en este caso pues es x, que es nuestra incógnita. Entonces, aplicando el concepto de logaritmo, la base, que es 2 elevado al exponente 4, me tendría que generar el argumento, que en este caso pues es x.
Pero claro, podemos desarrollar esta expresión. 2 a la 4, podemos checar en la calculadora, me termina dando 16. ¿Ok? De tal manera que entonces nos quedaría, sustituyendo la x por 16, el logaritmo original, que el logaritmo en base 2 de 16, pues es igual a 4. ¿Ok? Este otro ejemplo, consiste en exactamente la misma idea. ¿A qué exponente yo tendría que elevar el 3 para que me dé el argumento, que en este caso pues es x? Entonces aplicaríamos la misma idea que el anterior ejemplo. La base, que es 3 elevado al exponente menos 2, me tendría que generar el argumento que vuelva a ser x en esta ocasión. Pero aquí pues tenemos 3 a la menos 2 igual a x, y cuando tenemos un número o cualquier cantidad elevado a un exponente negativo, tendríamos que aplicar la siguiente propiedad. Es una propiedad clásica de los exponentes. Si tenemos un número elevado a un exponente negativo, pues eso será igual a 1 sobre, conservamos la base, pero ahora el exponente se vuelve positivo, ¿ok? De tal manera que aplicado en el ejemplo de 3 a la menos 2, nos quedaría algo como esto. Nótese que la base, en este caso, sería el 3, el exponente negativo, pues claramente es menos 2. Y aplicando esta regla, podemos decir que 3 a la menos 2, pues es igual a 1 sobre, conservamos la base, que sería el 3, tal y como podemos ver en esta estructura, y ahora el exponente se vuelve positivo. Si aquí era menos 2, aquí solamente va a ser 2. De tal manera que nos quedaría 1 sobre 3 al cuadrado, pero claro, podemos desarrollar esta expresión que nos quedaría 1 sobre 9. ¿Ok? De tal manera que haciendo ciertos arreglitos podemos encontrar que la x es igual a 1b. ¿Ok? Porque al final, pues como podemos percatarnos de acá, 3 a la menos 2 es igual a x. Pero también sabemos que 3 a la menos 2 pues es igual a 1 noveno, y por lo tanto podemos decir que 1 noveno es igual a x. ¿De acuerdo? Y reemplazando la x por lo que encontramos, nos quedaría esto de acá. Logaritmo en base 3 de 1 noveno es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la menos 2 nos daría como resultado 1 noveno. ¿De acuerdo? Entonces, te invito a que practiques este ejemplito que acá, aplicando la definición de logaritmos. Básicamente te puedo plantear el problema como de la siguiente forma. ¿A qué exponente yo tendría que elevar la x para que me dé como resultado el 9? Pues tendría que ser x elevado a la 2 igual a 9, ¿ok? O sea, prácticamente ese sería el planteamiento. ¿Por qué? Porque la base elevado a este exponente me tendría que generar este argumento. Como puedes checar, en todos y cada uno de los problemas aplicamos el concepto de logaritmo, ¿ok? ¿A qué exponente elevo la base para que me dé el argumento? Esa es la idea de todo esto.